pase al doctor Miguel Rodríguez Mackey. Él es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. También es miembro del número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Hoy nos va a hablar acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania desde el derecho internacional y las relaciones internacionales. Le doy el paso al profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, amigos de este importante evento académico organizado por San Marcos, la Escuela de Ciencia Política. Mi saludo al director de la Escuela de Posgrado, Francisco Amiro Quesada Herrera, y en su nombre a todos los miembros de la casa, nuestra alma mater. En verdad que he escuchado de comienzo a fin las dilectas pruebas e ilustradas intervenciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra. Yo no voy a decir el perogullo de que todo ya está dicho. Y solamente, no, eso no voy a decirlo. Yo más bien he tomado nota de las cosas que se han venido diciendo. Diré algunas cuestiones que creo que es muy importante para que pudiéramos centrar los ejes que han sido tocados con tanta versatilidad. Creo que deberíamos encuadrarlos de la manera más, ilustrativa posible para que los estudiantes que nos escuchan, que nos ven, que son los que finalmente van a formar un criterio de lo que los especialistas, los expertos y los profesores hacemos y decimos sobre estos temas que están dando la vuelta en el sistema internacional. En primer lugar, yo quería decir que no deberíamos preocuparnos si es un conflicto o es una guerra. Es una discusión ya a estas alturas de naturaleza bizantina. Lo que estamos viendo aquí es un proceso evidentemente que tiene dos connotaciones. Una en la dinámica de las relaciones internacionales, que son las pugnas, y otra en el marco propiamente de lo que antes llamábamos, a mí me gustaba mucho hablar del derecho de la guerra, que es el acto bélico propiamente. Entonces, aquí hay una conjugación de pugnas y de actos bélicos por una sola cosa: el dominio, el poder, el jus imperium planetario. Seamos claros, aquí nada se hace de manera gratuita, aquí hay intereses inmanentes, transversales, dosificados, que no vienen de ahora, no son del siglo XXI. En la dinámica de las relaciones internacionales, todos los actores, en este caso, estos actores que son Ucrania y Rusia, llamados desde el derecho internacional sujetos del derecho internacional, todos tienen su cuota de intereses subyacentes, y los que están fuera, más todavía. En verdad que no deberíamos nosotros crear subjetivación a la hora de hablar del problema entre Ucrania y Rusia, porque allí es donde nosotros mismos comenzamos a desnaturalizar el objeto de lo que queremos transportar, decir, transmitir. Fíjense, por ejemplo, yo siempre he dicho que cuando Rusia encuentra la vacuna, medio Occidente se le fue encima a Rusia, a Moscú, y nadie quería ponerse la vacuna rusa, o también pasó para los chinos. Nadie quería ponerse la vacuna china, pero el amor de Dios, que yo quiero Pfizer, etc. Creamos subjetividad. En el análisis, por favor, en el análisis no debemos caer en la subjetividad. El día de hoy, el ejército moscovita acaba de tomar totalmente Azovstal, todo Mariupol, ya lo tomó. Y comprenderán ustedes que no lo ha tomado con una velita misionera. Ha tenido que primero bombardear, segundo arrasar con las poblaciones.
Y eso tenemos que mirarlo con la objetividad, así como se dice, se sabe, se ausculta que detrás de Ucrania está el poder de Estados Unidos. Miren, todos los días ingresan armas a Ucrania y todos los días ingresan voluntarios a Ucrania y todos los días ingresan mercenarios pagados por Rusia y Ucrania. O sea, seamos claros, pues. No nos subjetivicemos, por favor, que esto es muy importante a la hora de hacer un análisis extensivo de lo que significa todo este asunto. El derecho internacional sirve mucho, no solo, como ya se ha dicho, por la paz de Westfalia, se han tirado abajo el principio de no intervención, la inviolabilidad de las fronteras, no solamente por eso, sino porque a partir de lo que pasó con el ingreso de Estados Unidos en Irak en el 2003, por favor, acuérdense ustedes, donde Estados Unidos, de manera auspiciosa, entre comillas, inventó su derecho internacional con la guerra preventiva, es decir, yo creo, yo supongo, a mí me parece, bajo esos argumentos, ingresa y ataca, crea su casus belli. Bueno, Estados Unidos tiene un país que lo está emulando, un país que ha aprendido de Estados Unidos de América. ¿Cómo se llama? Rusia, pues. ¿Qué ha hecho Rusia? Exactamente lo mismo. Yo supongo que si Ucrania ingresa en la OTAN, entonces me va a menoscabar, mejor lo ataco. Es decir, una contraposición a la naturaleza de lo que significa realmente un acto de guerra. O sea, nadie puede hacer un acto de guerra si no hay un casus belli. Para Rusia, ese supuesto de construcción le ha permitido, le ha hecho creer que puede invadir Ucrania y bombardear Ucrania. En otras palabras, se han tirado al suelo estas reglas básicas de convivencia que se habían acrecentado luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se firma la Carta de San Francisco, que fue la tenedora de las garantías del derecho internacional. También seamos claros, hay un retroceso. En esto sí, tenemos que decirlo, y ahí está el riesgo. Claro, los rusos no son tontos. Los rusos dicen, sí, pero el derecho internacional, doctor Rodríguez McKay, me va a servir de palanca. Porque ¿qué cosa es lo que querían los rusos? Los rusos quieren dos cosas. Primero, que como ya tienen de facto Crimea desde el 2014, el primer punto en una mesa de negociación en Turquía, lo primero que quieren es que se les reconozca que Crimea es ruso. O sea, lo que Rusia quiere es que esté consagrado juris tantum en el derecho internacional que sí es Crimea rusa. O sea, requiere para tener esa performance internacional. Desde mi perspectiva, para que vean que no me subjetivizo, ya ni siquiera Rusia necesita eso, porque el 99-98% de crimeos quiere ser ruso. Por tanto, de factum, Crimea es rusa, porque por más que las Naciones Unidas sí tengan capacidad de decirle a Rusia que Crimea ha sido adjudicado de manera ilegítima, ilegal y contraria al derecho internacional, y no ha sido capaz de decir que Estados Unidos bombardea a Siria en la marginalidad del derecho internacional, o que con la bomba madre en Afganistán en la marginalidad del derecho internacional. Seamos claros, pues, aquí en estas cosas tenemos que buscar el equilibrio. Y es importante porque cuando uno ausculta la dinámica planetaria, nos damos cuenta que todos y cada uno de los actores que están allí, en verdad que son responsables de lo que está pasando. Solo que esta guerra no es pues la guerra de Siria, que tiene un solo frente interno, contra esos actores, el Estado Islámico, el gobierno de Bashar al-Assad y los rebeldes. No es tampoco la guerra de Afganistán, donde están los talibán y hacia adentro de las posiciones tribales y un Estados Unidos que había entrado. No, esta es una guerra exógena, distinta. Hay dos actores internacionales. Puede haber tres, puede haber cuatro, no creo.
la naturaleza del proceso más bien es para que esté concentrada en el proceso mismo de dos países. A otros que nos sigan vendiendo el cuento de que esto es tercera guerra mundial, que se puede alistar, que etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 no. ¿Por qué no? Porque Estados Unidos de América, que es el mayor actor del sistema internacional, el todopoderoso del sistema internacional, ha sentido en carne propia que su volumen, ustedes han mencionado varias veces a Henry Kissinger, aquí ya también sigo con Kissinger, el volumen de Estados Unidos para algunas cosas le sirvió, para otras no le está sirviendo. El tema del choque de civilizaciones que mencionaba el profesor Águila Centauros, qué interesante, pero yo le quiero decir una cosa, ya no es un tema de guerra, de choque de civilizaciones, es todo lo contrario. Estados Unidos está ya 20 años recomponiendo sus relaciones y pone a Israel y dice, Israel, acomódate, arréglate con todos los países árabes, olvídate de choque de civilizaciones, eso ya pasó, amigos. Ahora Estados Unidos está recomponiendo sus relaciones con todos los países árabes. Ricardo Sánchez Serra este tema lo domina y lo sabe perfectamente, sabe de qué estamos hablando. De manera que es más bien una relación de pugnas. ¿Por qué? Porque hay una alianza y una U en el sistema deportivo internacional que se llama, de todas maneras, Estados Unidos de América y Rusia. Por más esfuerzos que haga China, que tiene un enorme poder económico, pero que todavía no termina de gravitar en el empoderamiento planetario de lo que significa evidentemente su relacionamiento en el cosmos, en el sistema político internacional. De manera que estas cosas tenemos que mirarlas así. Aquí hay, sí, marco de influencias, sí, marco de influencias, sí, porque eso es lo que cada uno quiere conservar. No es guerra fría por una sola razón. Para que sea guerra fría, lo que estamos viendo en estos momentos en Ucrania, significará que los dos actores visibles o invisibles tengan equidad de posibilidades en el tamaño del poder. Rusia no es pues la Unión Soviética, ya dejó de ser la Unión Soviética, ya no tiene el poder que tenía antes. ¿Y qué poder? Económico, político, militar, tecnológico, ya no tiene ese nivel de poder. Y ahí lo hemos visto. A otros con el mayor respeto, a otros con el cuento de que Rusia no quería llegar a Kiev. Por supuesto que quería llegar a Kiev. No puede llegar a Kiev. Le cuesta llegar a Kiev. Y porque le cuesta llegar a Kiev, entonces se ha retrotraído y ha decidido circunscribir su campo de acción a lo que primariamente en el Kremlin le habían dicho. Sus cuestas de halcones, ¿qué cosa? Donbass y Crimea es la apuesta de Rusia. Por alguna razón, pues amigos, días antes de que comience la guerra, Rusia, de acuerdo a su derecho, es el derecho de los rusos, no del sistema internacional, le dice a Lugansk y a Donetsk, que conforman el Donbass, las reconozco como repúblicas independientes, con un solo objetivo. ¿Cuál objetivo? Que todo lo que de facto haga Rusia ya no será pues invasión, porque está entrando a otro estado que no es Ucrania. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces aquí hay una performance que tenemos que analizar en la profundidad de su verdadero proceso, de las cosas que estamos viendo. ¿Quiénes son los que están buscando cosas, buscando en el sistema internacional ganarse alguito? Turquía. Turquía está haciendo méritos. La segunda mesa grande que se quiere listar, por si acaso, ya les voy diciendo, Rusia va a terminar aceptando que vuelva a ser en Turquía, por una sola razón. Los turcos están en la cola de espera para entrar a la Unión Europea. Sigo diciéndoles a los turcos con el mayor respeto, acabo de estar en Colombia y me reuní con la embajadora de Turquía en Bogotá. La verdad que no sabía cómo decírselo, pero se lo dije porque así hablo yo. Pero lo que pasa es que Turquía quiere entrar en la Unión Europea y no va a entrar en la Unión Europea.
por más méritos que haga, por su indefinición euroasiática y por el proceso histórico donde los europeos no terminan de ver como europeos a los turcos, que por más méritos que hagan. Y entonces los turcos, entonces, bajo esa dinámica, perdón, me dicen que me quedan 5 minutos. ¿Es así? Porque casi mis compañeros han hablado 40 minutos, yo hablaré 5 o 10 minutos, es la pregunta. ¿Me pueden responder? Estimado doctor, continúe con su ponencia. Sí, me terminó de distraer porque iba como 10 minutos y me distrajo, no me acuerdo en qué me quedé. Estaba hablando entonces de Rusia, ¿no? Entonces, fíjese usted, lo que quiero decirle es que en estas cosas, en estos procesos, en verdad que estas pugnas van a terminar, y en eso coincido con todos, en que tirando casi como una timba los dados, nos va a dar el resultado que le ha parecido a todo el proceso internacional en los diversos momentos de la historia. Es decir, un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial que va a aparecer no aparece, no es la consecuencia de un proceso por la guerra de Ucrania. Ahí está, antes que ella, la pandemia que también ha trastocado los paradigmas del sistema internacional. Y antes que la pandemia, las guerras focalizadas de Afganistán, de Siria, etcétera. Y antes que todo ello, por favor, el propio atentado de Al Qaeda en el año 2001, que produjo, a mi juicio, desde ese momento hacia adelante un degradé para Estados Unidos de América. No nos deberíamos sorprender si el nuevo orden mundial empieza a girar. Yo escribí una columna hace un mes en Correo donde decía, el nuevo orden mundial podría o sería asiático. No nos deberíamos sorprender porque el mundo, el sistema internacional es cíclico. Tengo que decirlo siempre. La ciclicidad de las relaciones internacionales nos hace ver, nos hace decir que todos tienen su momentum en la historia universal, en los procesos políticos, en los procesos contemporáneos. Así que, así como hubo espacio para los caldeos, los asirios, para los egipcios, para los macedonios, para los romanos, para los griegos, los cruzados, para España, Portugal, Bélgica, Holanda, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, también vendrá otro. Esta ciclicidad de las relaciones internacionales es inexorable y yo creo que van a surgir actores relevantes, y digo mundo asiático porque ahí están pues los actores relevantes. Está Rusia, está China, está la India, está Japón, está Irán, por favor, está Pakistán, están las dos Coreas. ¿Qué tiene el otro lado? Estados Unidos de América. ¿Qué tiene Europa? Casi nada, por favor, casi nada. Europa languidece y depende de un caño, como muy bien ha sido dicho, de Rusia. Miren, Alemania, por más que se quiera armar, Alemania no está en las condiciones geopolíticas, geodinámicas para convertirse en un actor internacional relevante. Sí es poderoso económicamente, pero nada más que eso. Si antes de que se vaya Angela Merkel e ingrese el canciller reciente, estaban rogándole a Estados Unidos para que no los abandonen en Europa, para que Alemania se vuelva o se arme, tuya un Estado que realmente tenga una dosificación militar. Van a pasar muchos años, amigos. Tenemos que ser realistas. Lo que Alemania tiene, ¿cómo no? Es un poder económico, es el mejor posesionado en Europa y es el que tiene las posibilidades para poder negociar. Y por eso los rusos, a los únicos que tratan con cariño de Europa son a los alemanes, a los demás los ningunean, incluido Francia, cuyo presidente la vio desde el comienzo
y dijo que la guerra de Ucrania era su caballito de batalla para ganar la presidencia. Y ahí está, hizo los viajes que hizo, se empoderó, vio que Marine Le Pen estaba a favor de Rusia, Europa estaba en contraste con Rusia, bingo, elegido presidente. Así son las relaciones internacionales, así se mueve el sistema internacional y no deberíamos sorprendernos. América Latina. Creo que nosotros que estamos al otro lado del mundo no somos exógenos a todo lo que está pasando. Claro, que hacen bingo y los mayores vendedores de armas son los de Occidente, seamos claros, ganan mucha plata. Los grandes lobistas estadounidenses son más ricos todavía el día de hoy, están happy con esta guerra, tenemos que decirlo, y no se amilanan ni les interesa si el trigo no hay, si fertilizantes no hay, con tal que sigan ganando las estrepitosas cantidades que ganan. Y América Latina, en sus fases porcentuales, si ustedes revisan las cifras, cada vez se está vendiendo más mineral. Es decir, seamos claros con la mano en el pecho, que a América Latina hasta ahora la guerra le produce rédito, no le va mal a América Latina en términos cuánticos, en términos macroeconómicos, en términos de cifras, no hablo pues de otros impactos. Sí es verdad que la guerra encarece, ¿cómo no? Claro, todas las guerras encarecen y todas las guerras impactan. Todos los procesos de punta impactan. La crisis del 29 impactó en Perú y se trajo abajo al presidente Augusto Leguía, ya está. Todo impacta. Claro, este encarecimiento todavía nosotros no lo vemos en el gran impacto que pudiera producir una guerra de esta magnitud, por la misma razón que somos un país que como consecuencia de tener recursos, pues podemos todavía seguir vendiendo, vienen dólares y todavía se mantiene una suerte de equilibrio. Si no tuviéramos recursos, si hubiera una guerra, mi madre, ¿dónde estaríamos nosotros o en qué etapa de la historia de las relaciones internacionales contemporáneas? Finalmente, porque ya me dijeron el tema del tiempo, yo quisiera decir que esta guerra, los rusos jamás la creyeron y la pensaron para los 80 días, 81 días que van a ir o que van. No, ellos creyeron que iban a tomar todo en un proceso rápido, acelerado, y eso no ha sido así. La cabeza de Putin, en verdad, que está lista para que la mitad del Kremlin la baje. Si no logran el objetivo, serán derrotados, y si son derrotados, jamás se van a poder sentar en una mesa victoriosos. No son, sino los victoriosos los que pueden negociar en buenas condiciones. Ahí está la conferencia de Yalta, en Crimea, el 8 de febrero, 9 de febrero, ustedes se acuerdan, donde en 1945, igualito ahora, si Rusia no termina la guerra con equilibrio o empoderado, le va a ir muy mal a Putin. Alguien me decía, ¿y Putin puede ser objeto de una incriminación internacional? Seguramente que sí, no en la Corte Penal Internacional, porque no hay forma, en tanto que Rusia no es parte de ella, como se escribió un artículo que decían que sí, no hay forma. Sí se puede crear una corte ad hoc, pero el sistema internacional ya creó la Corte Penal Internacional. Pero si Rusia termina mal, sí, puede haber incriminación. Si Rusia termina victorioso y termina bien, sencillamente el señor Vladimir Putin va a terminar impoluto y todo lo que haya sencillamente pasará producto de una negociación internacional que deberá acomodar el nuevo sistema internacional. Yo no creo que estemos en una fase explosiva y expansiva. Lo que sí hay, evidentemente, son las exigencias que le dice Rusia a China en sus negociaciones con Corea del Norte para que de vez en cuando hagan un poco de disuasión, lanzando misiles y creando, ¿no es cierto?, una suerte de tensión para que le diga al mundo de Occidente que así como fueron capaces de ingresar en Ucrania, son capaces de más cosas. Y esto ya lo sabemos de Vladimir Putin
y sus comportamientos políticos como el gran político metrosexual con su caballo y sin ropas que hemos visto en el pasado. Por eso, amigos, creo que esta es una guerra que sí nos debe preocupar. Nadie puede negar que las guerras siguen estando allí presentes. Es una severa llamada de atención para aquellos en el sistema internacional acostumbrados a creer y decir son posibilidades reales y los casos existen o se inventan por capricho. Así funciona el sistema internacional y en el que estamos hoy día con un Consejo de Seguridad hecho a la medida de los 5 países miembros permanentes, evidentemente todavía le da algún nivel de oxigenación a los países que están en el lado aliado de Occidente versus a una Rusia que también hay que decirlo, es verdad, que viene soportando látigo tras látigo hace más de 7 u 8 años de manera constante por Estados Unidos de América. Por eso es que Rusia reacciona con disuasión y amenaza. Ahí está Finlandia y ahí está el Reino de Suecia, que están herméticos de la OTAN, aunque me señor Putin, es el reino de las amenazas. Así juega el sistema internacional contemporáneo. Entra a una talla de intervención. Miren, ni siquiera según un país de la OTAN cercano, no digo un país de la OTAN Occidente, porque la OTAN de Occidente no es lo mismo que la OTAN del este o de los países del este, no es lo mismo, son dos lecturas distintas por más que sean 27 y se diga que todos actúan como los mosqueteros. No, aquí hay distinciones, tenemos que ser claros y profundos en el análisis. No veo a Estados Unidos involucrándose de manera específica cuando más bien ha estado salió de Siria, salió de Afganistán, y le costará mucho, en verdad, envolverse como actor protagonista en un acto bélico internacional. Solamente en el caso de que haya al escudo protector que se llame Estados Unidos de América, en ese caso las coordenadas son distintas, pero los rusos no son ningunos tontos y van a cuidar, no flagelar directamente a Estados Unidos. A los demás, Estados Unidos también no crean que América Latina es el único patio trasero de Estados Unidos. También en Europa del Este hay patios traseros de Estados Unidos de América. Por eso que en su momento el propio presidente Donald Trump ninguneaba a la OTAN y a la OTAN, digamos, en sus fases interesantes, cuando recién llegaba al poder el presidente Macron, etcétera. Así está, amigos, el sistema internacional que hoy acodera al mundo con una guerra que tenemos que mirarla y que en Sudamérica, que siendo todavía un espacio acostumbrado a la paz, por favor, para los progresistas, no crean que no es posible, y estoy mirando la situación que está pasando hace ya algunas semanas o meses entre Chile y Argentina por el tema de la plataforma continental, etcétera, etcétera. Ahí quiero dejarlo profundamente agradecido con mi casa, San Marcos, y con tan dilectos catedráticos intelectuales que me han precedido en el uso de la palabra, y quedo para todos ustedes muy agradecido.